Y finalmente apareció el mismo Drake O'Brien 2023, por donde él me pidió que nos estemos comunicando después de que acepté su amistad en Instagram, en Google Chat. Y él también vino a exigirme, como lo hizo su secretaria de su parte, que yo le envíe su parte de dinero. Y cuando yo le dije que no lo tenía, que el banco tenía retenido el cheque para verificar si era un fraude o no, y que también me dijeron los que trabajaban ahí que les parecía una estafa, se puso a reír y me dijo: los del banco no saben nada. Creen que se trata de unos scammers. Pero después continuó exigiéndome que yo le envíe la contraseña de mi cuenta bancaria en línea para comprobar que le estaba diciendo la verdad, que realmente yo no había recibido ese dinero. En este momento yo se lo quise enviar para evitar que siguiera dudando de mi palabra, pero aquí es donde el Espíritu Santo comenzó a intervenir y me lo impidió. Él comenzó a dirigir todos mis mensajes durante todo el tiempo que él y yo estuvimos chateando hasta que se rompería la relación. Ya había llegado el momento que él venía a manifestarme lo que realmente estaba haciendo. Estaba llevando a cabo una estrategia para demostrarnos su poder de cuando él hace las cosas sin dejar su rastro. Cuando él se dio cuenta de que yo quería ceder, me fortaleció el carácter para que yo no cediera, que no le enviara a Drake O'Brien 2023 lo que me exigía hasta que él no cumpliera con la condición que yo le puse. Yo le había pedido que me llame por videollamada para comprobarme que él era realmente Drake, la cual él no quería cumplir. Así que o me llamaba por videollamada como una prueba de lo que yo exigía, o no habría ninguna contraseña de mi cuenta bancaria en línea para él. Fue tanta la presión para Drake O'Brien-2023 que no le quedó de otra que enviarme lo que él tenía como prueba. Era un pasaporte con una foto suya, o sea, de usted. Su pasaporte. Su pasaporte con su nombre bien completo: O'Brien Drake Graham, de nacionalidad canadiense, en fin, con todos sus datos y todos los escudos y sellos de Canadá como si fuese uno bien original. Aquí lo debería mostrar, pero lo haré al final de todos los videos, así que perdóneme. Lo tendría que mostrar aquí. Al final de todos los videos, en el último video, enseñaré la conversación, una parte de la conversación y la foto. Durante todos estos años, yo estuve haciendo muchísimas preguntas, como: ¿para qué realmente Dios me hizo salir de mi país para encontrarme con usted? Yo me hice esas preguntas. ¿Por qué fue usted el hombre escogido de tantos hombres que hay en la tierra, a través del cual Dios me llamó a conocer este misterio? Ya que llegar hasta usted me parecía como si estuviese escalando hasta la cima del monte Everest. ¿Cuál era este misterio a través del cual Dios nos había llamado? ¿Realmente era Él? ¿Era Dios? Y si no fuera Él, ¿qué nos habría conducido hasta ello? ¿Qué significa que dos personas se conozcan a través de sus almas y por qué tiene que ser tan sufrido? ¿Qué beneficio tiene ser el alma gemela de una persona? ¿Por qué con este misterio Dios desearía que su palabra se quedara oculta? Y sobre todo, si el propósito por el cual la palabra de Dios vino al mundo fue para que se haga carne, habite entre nosotros y veamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo le dije que habría mucho vocabulario cristiano de la Biblia, porque el misterio se trata de revelar
lo que voy a contar aquí. Las otras preguntas que tenía fueron: ¿qué sentido y provecho tendría esa relación para su reino, para el reino de Dios y para esas dos personas? ¿De qué le serviría a Dios hacer tanto trabajo con dos almas durante tantos años para que luego las deje sin ningún entendimiento de lo que Él estaba haciendo con ellas? ¿Qué gana Dios con hacer eso? ¿Este comportamiento podría ser realmente de Dios? Dicen que Dios no hace nada sin que sea para un propósito. La gente llama a este misterio almas gemelas, pero mis oraciones siempre fueron dirigidas al Dios de Abraham, Isaac, Jacob y el de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento yo me involucré con eso que llaman almas gemelas? Alguien podría leer la Biblia, ayunar y orar durante tantos años sabiendo que es Dios con quien habla y le responde, y luego resultar que ya no es Dios. ¿Con qué fin Dios querría hacerles pasar a dos personas por un sufrimiento que no tendría ningún fin victorioso para ellas ni para su reino? Este no es el Dios al que yo aclamo todos los días, ni al que yo creo. Esas eran las infinitas cuestiones que me hacía a veces mientras oraba llorando cada vez que me sentía agotada por tanta confusión que me causaba cada etapa que yo iba enfrentando para llegar hasta aquí. Pero aunque todas eran muy grandes y muy interesantes, cada vez que yo me las hacía parecían ir a parar en un cofre. Se caían ahí y se acabó porque el único que podría responderme era el Espíritu Santo. Y al parecer yo tenía que esperar hasta que se cumplan los 7 años, hasta que se complementó el proceso y se cumplieron. Y la única persona que tiene todas las respuestas, el mismo Espíritu Santo, empezó a encaminarme hacia la verdad que estaba esperando. Pero esta vez ya no estaríamos solos, él y yo. Ya me había llegado la hora de recibir la gran bendición de la que nos habló el Señor Jesús. Estaba a punto de entrar en la gracia de conocer otro de los misterios más bellos de Dios, la llegada del reino de Dios para unirse con Él, con el Espíritu Santo, para que juntos lleven a cabo la obra que solamente ellos saben y pueden hacer, unir el cielo y la tierra para que la voluntad del Padre se cumpla. Unir el cielo y la tierra para que la voluntad del Padre se cumpla. Y el segundo paso, después de que ellos me eliminaron toda la fatiga y la confusión, sería hacerme recordar que yo había tenido esas dos visiones que mencioné que tuve en el año 2020, que le he ido adelantando a usted y que ahora le contaré en su totalidad, porque aquí es donde ellos me entregarían la llave que me abriría el cofre donde estaba guardada esta revelación que tanto estaba esperando. En la primera visión yo subía por las escaleras de una iglesia muy grande que estaba llena con todos los gobernantes del mundo, reyes y presidentes, todos los servidores de Dios y muchas personas de todas las naciones de la tierra. Los servidores de Dios con altos cargos se encontraban en el altar encabezados por el Papa. Luego seguían todos los reyes y presidentes en las primeras filas que se encontraban cerca del altar, y luego seguía el resto de la humanidad, salvo los cantantes. Todos los cantantes de la alta sociedad del mundo entero se encontraban en la planta de arriba al entrar en la iglesia hacia la mano derecha. Ellos formaban el coro de la iglesia. Entre todas esas multitudes de la iglesia también habían personas que tenían una apariencia como la de las fotos de los tiempos de nuestros tatarabuelos, en blanco y negro, que parecían que se murieron hacía muchos años atrás. Cuando yo llegué ya estaba llenísima la iglesia, pero aún estaba entrando gente. Yo entré caminando en una fila que era de parejas entre todas las multitudes de personas que habían ahí. No pude ver quiénes más estaban en esta fila. Solo observé que por donde pasamos
Al lado de uno de los pilares de esa iglesia, me habló uno de esos señores con apariencia de blanco y negro. Parece que esa parte de la visión fue para hacerme saber que ahí dentro no solamente estaban los que aún vivían, sino también los que ya se habían muerto. Fue uno de ellos quien me hizo ver que estábamos entrando en pareja todos los que veníamos en esa fila. Pero fue muy extraño porque a pesar de que yo creía que usted y yo habíamos entrado juntos, de repente me descubrí sola, lo que me hizo subir por las escaleras que conducían hacia la planta de arriba donde estaban todos los cantantes a preguntar por usted, y no llegué a terminar de subir cuando de repente un chico que se decía ser su amigo vino rápido hasta donde me encontraba a unas 2 escaleras antes de llegar en la sala del coro. Por cómo me habló, parecía conocerle a usted muy bien, me refiero en la vida de los sueños, porque fue el primero quien se acercó a mí para hacerme preguntas. ¿A quién estás buscando?, me preguntó. Cuando yo le dije que le estaba buscando a usted, él me dijo directamente, sin ninguna duda: Drake tiene mucho trabajo. No ha llegado todavía. Si llega, le diré que has preguntado por él. De repente, desde una ventana, yo le vi a usted pasando como si viniera hacia la dirección de la iglesia con multitudes de fans siguiéndole, y ahí se cortó la visión. Y después de recorrer esa visión, ellos, el Espíritu Santo y el Reino de Dios comenzaron a hablar sobre los documentos que Drake o Drake-2023 se había llevado de mí. Era para que yo me dé cuenta de que lo que pasó entre nosotros con el cheque, las fotos de mis documentos, la foto del pasaporte con los datos del verdadero Drake, o sea, de usted, que él me envió, era la manifestación de aquella visión que tuve en el 2020, en la que yo discutía con usted y con una mujer que decía que era su secretaria por unos documentos en aquella casa, también con escaleras que parecía suya, aunque me daba la impresión de que no lo era. Le dijo el Espíritu Santo al reino: si María quiere saber qué está pasando, debería descubrir qué pasa con los documentos. Porque ha tenido ella sueños con documentos varias veces en el pasado. Y si lo descubre, lo entenderá todo. Si lo descubre, lo entenderá todo. Pues en esa visión tuve una discusión con usted sobre unos documentos personales míos que usted tenía en su posesión. Y yo también algo suyo que una chica rubia, que al parecer era su secretaria, estaba arduamente intentando recuperar de mí. Pero ni yo llegué a recuperar los documentos que usted me debía, ni ella recuperó lo que creía que tenía que recuperar de mí. Y tal cual yo me sentí en esa visión, así mismo me sentí en la vida real frente a Drake O'Brake-2023 y su equipo, muy desamparada, ya que estaba sola sin alguien que me defendiera. Esas fueron las 2 visiones. Pero no solamente tenía visiones, sino que también iba hablando con el Señor, o sea, la palabra de Dios. Me acuerdo de que fue como ir de viaje hacia un camino muy largo, en el cual durante el mismo iban sucediendo muchas cosas que luego descubrí que estaban escritas en las Escrituras. Y también me iba mostrando y explicando muchas otras sobre mi propia vida. Algunas eran del pasado muy lejano, varias del pasado reciente y otras del futuro. Pues entre muchas de esas conversaciones, en una de ellas él me preguntó: ¿sabes cantar? Yo no sabía cantar, así que le respondí que no. Y luego me dijo: debes cantar. Y por último me dijo: queremos que escribas un libro. Los jóvenes están quebrantando el amor por la forma que lo usan. Necesitamos gente que los guíen y también necesitamos que escribas un libro para ese propósito. Yo no sabía cómo se canta y tampoco qué tipo de libro tenía que escribir, así que lo dejamos pendiente y pasamos a hablar de otros temas. Pues pasó el tiempo de las visiones, o sea que cesaron de aparecer. Tardó como unos meses para casi un año
y ya se me había olvidado que tenía que escribir aquel libro y también cantar, cuando por casualidad una persona que siempre me escuchaba tararear me invitó a formar parte del coro de una iglesia que él conocía. Y yo no pude aceptar su ofrecimiento porque mis asuntos personales no me lo permitían y porque tampoco tenía experiencia para cantar. Así que le dije que no y me burlé un poquito de mí misma por el ofrecimiento. Salvo que al pasar algunos días me llegó una idea. Me dije, yo no sé cantar, pero podría estar escribiendo canciones para las productoras de música. Lo más raro de eso fue que yo nunca había escrito ni siquiera una sola canción en toda mi vida. ¿De dónde me vendría esa idea? En ese momento yo no lo sabía, pero eran las santas escrituras cumpliéndose en mí. Esa idea venía de algunas de las conversaciones que tuve con el Señor en mi espíritu en el año 2020. Era el Espíritu Santo quien había llegado, esta vez para venir a recordarme cada una de las cosas que el Señor me dijo que yo me quedara haciendo, pero yo no sabía qué era eso, que eso era. Lo que significa que no terminaríamos ahí, ya que un tiempo después volví a pensar y me dije, yo creo que en vez de vender mis letras a las productoras, yo misma podría cantar, pero tampoco sabía cantar. Y me siguieron lloviendo más ideas y más preguntas hasta que me di cuenta de que era el Espíritu Santo quien me estaba encaminando para que comience a interesarme en el canto, porque luego él comenzó a inspirarme letras y también las melodías, lo cual al principio fue muy gracioso porque solo me las hacía llegar mientras yo estaba haciendo algún trabajo, lo que significa que yo tenía que dejar por un momento lo que estaba haciendo para ir a escribir lo que me había llegado. Y así es como llegué a tener mis primeras letras y primeras melodías. Cada día las practicaba, mal, pero cada vez que lo hacía iban pareciéndose a las canciones de verdad. Ahora la música se reveló. Ya había comenzado a creer que ciertamente podría cantar, pero aún no me había dado cuenta todavía de que se trataba del mandato que me dio el Señor cuando vino a mí a visitarme en el 2020. Y así también ocurrió con el libro que me pidió escribir. Me surgió una pequeña idea, por escribir un librito de 25 páginas para venderlo por ahí, que al final se convirtió en un libro de 300 páginas, el cual llamé En busca de Dios y el hombre. Ay, En busca de Dios y el hombre. Aunque lo más raro fue que después de terminar de escribirlo, lo único que él me permitió hacer fue comprobar a través de una editorial de autopublicación que sí se podía publicar. Creo que para que yo no me preocupara más por si alguna editorial aceptaría publicarlo o no, ya que él se dio cuenta de que yo lo estaba haciendo. Pero él no me hablaba de publicarlo como yo creía que lo haría después de terminar de escribirlo, aunque yo deseaba mucho hacerlo. Y eso porque yo ya no me acordaba de que la idea de escribirlo no fue mía, sino de la palabra de Dios cuando vino a visitarme en el 2020, y que ese fue el motivo por el cual Él me estuvo ayudando a escribirlo. Lo que significa que Él no me hablaba de publicarlo, porque si Él me lo hubiese permitido, yo me hubiera distraído y desviado del plan de Dios. Dios me dio la oportunidad de cuestionarme a mí misma cuando me mandó a hacer fotos y videos sensuales para crear el contenido de la primera canción que Él me dijo que cante. Si realmente era Él quien me estaba mandando a hacerlo, o era otra cosa. De hecho, creo que este fue el discernimiento de espíritus más difícil que hasta aquel momento había tenido que superar. Fue el mandato más difícil de aceptar que venía de Dios
que hasta ese momento yo había aceptado llevar a cabo. Porque me dije, esto va contra mi fe y contra mi dignidad como miembro de una de las familias más conservadoras de mi distrito, la de mi madre, aparte de que soy madre de 2 hijos. Y no solamente eso, sino que en los últimos 8 años yo me había pasado horas y horas aconsejando a mis amistades y a mis seres queridos a seguir el camino de Dios, o sea, a animarles a confiar en Él a pesar de todas las dificultades que pudieran tener y no en nadie más. De hecho, muchos de ellos comenzaron a leer la Biblia, a orar y a ayunar porque yo les hablaba siempre de Dios. Pero ahora, yo me estaba yendo a colgar fotos y videos sensuales en las redes sociales. ¿Quién más me creería si yo en el futuro le diera un consejo sobre Dios? Si ahora la que iba a dar la imagen de no sé qué estoy haciendo y de creo que nunca supe quién era yo o quién era el Dios al que venía siguiendo, el cual llevaba diciendo por años que me había llevado a los Estados Unidos porque tenía un propósito para mí. ¿Cómo le explicaría a la gente que me conoce que yo había estado orando, ayunando y hasta me había apartado de todo tipo de relaciones sociales que no fueran para nutrir mi fe o para la escuela y las terapias o de la escuela y las terapias de mi hijo? De hecho, por eso mismo dejé de relacionarme íntimamente con hombres y estar sola, porque quería tener una relación más íntima con Dios para que Él me dé respuestas sobre las preguntas y la petición que le hice. Este cuestionamiento fue la confusión más controversial que hasta ese momento tuve que vencer para poder seguir creyendo que era Dios quien me estaba guiando. No me fue nada fácil creer que era Él, pero nuestra relación con Él, con Dios, trata de una fiel obediencia aunque no entendamos, ya que solo de esa manera recibiremos sus respuestas. La respuesta del por qué me hizo pasar por ello que yo no hubiese sabido si no hubiese obedecido fue que yo tenía que descubrir quién vive detrás de la gran falsedad del mundo que se ha disfrazado como verdad en la mente del hombre y la mujer. Quería que yo sepa que no es usando la seducción que se logra llegar a donde Dios quiere llevarnos. En mi caso, que soy mujer, que no es por esa vía que las mujeres han decidido buscar las bendiciones que ellas las pueden recibir. Esa es una manera errónea para intentar recibir lo que Dios quiere que ella tenga, que nosotros tengamos. No es usando su cuerpo como una herramienta de placeres ante y con los hombres que lo lograría, porque acaba ya siendo usada y echada. La manera correcta es preguntarle a Dios quién es y por qué propósito nació. No es por esa vía que una mujer conseguiría ser ni amada ni respetada, y que el amor no es un maquinismo de seducción para alcanzar lo que se desea, que esa manera de considerarlo es solamente un engaño que le hace perder su tiempo, su dignidad y hasta el nombre con el que Dios la llama. Yo tenía que hacer una representación de lo que está haciendo que los hombres y las mujeres sean quebrantados por el amor. Y lo mismo estaba haciendo conmigo cuando en el 2017 me hizo pasar por la tele con mi hijo como una madre desamparada. Haciendo una representación de la mujer soltera, desamparada, con un hijo que quiere ayudar, para todas las mujeres que pasan por esta situación. Este llamado del que le hablo
que me ha durado y costado tanto esfuerzo recibir la revelación de lo que significa. Me llegó por estas preguntas que le hice a Dios. Todo comenzó cuando comencé a buscar la verdad para la comprensión de la vida en una oración donde derramé muchas lágrimas y le pregunté: Señor, yo ya tengo 30 años. En aquel tiempo yo tenía 30 años. Le pregunté: Señor, yo ya tengo 30 años con 2 hijos de padres diferentes y no tengo un hogar formal de padre, madre e hijos. ¿Por qué soy una madre soltera? ¿Por qué siempre me encuentro con hombres comprometidos o casados? ¿Por qué los solteros que sí me quisieron como esposa y yo no los quise como esposo? ¿Y por qué cuando me encontré con los que sí quería, estos no tenían ganas de comprometerse? ¿Por qué algunas mujeres no se casan y se quedan solteras por toda su vida? Esas preguntas fueron las palabras que pronuncié en la oración que hice aquella noche derramando lágrimas por falta de entendimiento. Yo le presenté a Dios estas preguntas en oración porque yo no entendía por qué muchas mujeres mantenían relaciones con hombres que se supone que para que una mujer se case lo único que necesita es tener un hombre, pero continuaban estando solteras. En cambio, sí contaban con varios hijos que crecían con ellas como hijos de madres solteras, pasando por muchas necesidades, carencia de afecto paternal y hasta siendo menospreciados en algunos casos por personas que tienen familias completas. Así comenzó este viaje hacia la búsqueda de la verdad y el poder de Dios, hasta donde hoy le estoy enviando este video Drake. Y aquí está la respuesta. No fue nada fácil, pero la recibí. Tuve que obedecer y esperar para recibirla. Fue más fuerte que yo tener que pasar por todo este proceso, pero la verdad vale más que el oro. Esa respuesta que tanto estaba buscando se encontraba en la intención con la que los hombres y las mujeres están usando el amor, el fruto más importante del Espíritu Santo y el otro nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí están algunas de esas intenciones. Para los hombres y las mujeres, el amor es un negocio, un entretenimiento o un deseo de sus instintos carnales que tiene que ser satisfecho a través del placer sexual. El amor es solo una atracción física. Puede servir para una demostración o competición de poder o de seducción. Si se quiere hacer una exhibición de las posesiones materiales que sea lograr en la vida ante las mujeres o ante los hombres, puede ser la excusa perfecta. Él también ha sido considerado como un medio que podría servir para estafar a las mujeres y a los hombres. El ser humano también lo ha estado usando desde el antaño como un intercambio de necesidades y complacimientos. Los exploradores de seducción. Los exploradores descubrieron que puede convertirse en un motivo para establecer relaciones por conveniencia. Lo calcularon los comerciantes y se dieron cuenta de que también podría ser vendido en bares y en lugares de entretenimiento como un producto que ayuda a descubrir las sensaciones del erotismo. Los caprichosos y los apostadores pillaron un nuevo juego para sus apuestas. Lo juegan sobre la mesa con sus amistades como jugando al ajedrez para hacer apuestas de a ver quién es el más sensual, el más ligón o el más rico. En algunos casos podría ser un medio para tener hijos, para no quedarse sin descendientes, verse impotente, estéril o una manera de evitar la soledad. También se ha convertido en la servidumbre del hombre rico y la mujer rica. Lo vio como una muchachita o un muchachito de buen físico para ir a relajarle en las vacaciones después de un largo y arduo año de negocios y de estrés. Los ociosos también hicieron su propio descubrimiento. Lo están usando como una vía para escaparse del aburrimiento o para tener una diversión
sensual asegurada en un verano o una calentura para el invierno. No se quisieron quedar atrás los vividores y las vividoras, como un gran diamante en bruto que es. Les podría servir como un buen negocio para vaciar la billetera del sugar daddy o la sugar mami en las tiendas de marcas de renombres y en los hoteles de 5 estrellas. Sin olvidarse de los mantenidos. Ellos también hicieron un estudio y hallaron una forma de vida segura. Se podría convertir en un cheque mensual de parte de los casados y de las personas mayores, hombre o mujer, que tienen como referencia salir con muchachitas o muchos muchachitos sin la necesidad de comprometerse con ni uno para pagar su apartamento, el alimento y la ropa. Los de la igualdad de derechos, la gran lucha entre los hombres y las mujeres, llamada si un hombre puede, la mujer también puede. Quisieron demostrar su poder, por lo que los señores y las señoras que se sienten atraídos por la infidelidad también descubrieron cómo acabar con el aburrimiento de su tedioso cónyuge para recibir calentura. Los padres de familias lo han llamado una pequeña que se puede llevar de vacaciones a los bares discretos y a los moteles para escaparse de las molestias de los niños y de las quejas de la caducada esposa. Si es necesario, los ambiciosos lo usarían como una buena dosis de sexo para persuadir a algún poderoso o alguna poderosa para conseguir los objetivos que desean alcanzar. Y en muchas de las ocasiones, los perversos lo han usado como la fuente a través de la cual se puede hacer brotar el erotismo para dominar la razón y la voluntad de mujeres y hombres de la alta sociedad. En conclusión, el amor no está siendo considerado como otra cosa más que como una herramienta que hombres y mujeres creen que les puede servir para lograr sus propios objetivos. Se convirtió en el mercado más poderoso entre ellos. Muy pocos se preguntan qué propósito tenía el Creador cuando lo puso como el medio para unir al hombre y a la mujer, lo que significa que se ha dado por hecho que el amor sí puede servir para todo, salvo para el fin por el cual vive entre ellos. La pregunta es, ¿quién cree el hombre y la mujer que es el amor? ¿Quién dice la Biblia que es el amor? ¿Quién creó ese medio a través del cual ellos descubrieron el poder que tiene el amor? Aprendieron sus derechos, pero se les olvidó que primero tenían que interpretar su ley. El amor tiene leyes y derechos. Esto es lo que Dios me haría descubrir a través de esas intenciones.